compartir con ustedes algunas reflexiones sobre um, el Padre Nuestro. No sé hasta dónde vamos a llegar en esta noche. Tengo una meta, pero lo lindo es que tenemos varias noches consecutivas. Así que si se queda algo, entonces se hace para la otra noche. Um, esta noche vamos a consumir un poco de tiempo porque es necesario dar un pequeño repaso de la vez pasada para poder encajar eso con lo que viene de hoy. Así que le pedimos al Señor que nos ayude a hacer esto. Así que primero lo que vamos a hacer es un pequeño repaso. La vez pasada, para los que no estuvieron y también para los que estuvieron, um, tratamos la presentación. Se trataba de una introducción al Padre Nuestro y era más o menos en relación o cómo se relacionaba esto a nuestra vida de oración personal. Así que en forma tangente tocamos el Padre Nuestro como un trampolín para ilustrar nuestra oración en la vida personal. Así que hay algunos principios que quisiéramos repasar y a eso vamos y luego vamos entonces a entrar en la oración en sí del Padre Nuestro. Resumen breve de la vez anterior. Hablamos de la soberanía de Dios. Hablamos del pecado que nos separó de nuestro Dios. Hablamos de que no todos somos hijos de Dios, entendiendo muy bien que, claro, Dios nos hizo, nos alejamos de Él, llegando a ser hijos del enemigo. Pero vimos que al aceptar a Jesús, Dios nos rescató y entonces llegamos a ser otra vez hijos de Él. Entonces empezamos a tocar un poquito la oración del Padre Nuestro y hablamos de la fe, la verdad, algunas definiciones breves y la obediencia y cómo todo esto tiene que ver con la oración. Así que en forma gráfica quisiéramos resumir todo lo que hicimos la vez pasada en una sola lámina y luego vamos a seguir a ver hasta dónde vamos. Um, Voy a tratar de no ser muy largo en cuanto al tiempo porque no quisiera pasar muy rápidamente en algunos puntos, nada más para cubrir material. Queremos que el Espíritu Santo um, ore con nosotros, o sea, obre con nosotros para que esto sea de su agrado y también que sea para nuestra salvación. En el principio, aquí es repaso de la vez pasada, en la creación vimos que Dios hizo al hombre perfectamente santo y feliz, había perfecta comunión, Dios hablaba cara a cara con el hombre. Entonces, el diablo se metió y al hacer eso, tristemente, el pecado también se metió. Ustedes bien conocen la historia. Entonces, ahora, por naturaleza, por nacimiento, nosotros llegamos a ser hijos del enemigo.
Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así que llegamos a ser hijos de él, pero al aceptar a Cristo por el amor de nuestro Dios, al aceptar a Cristo, llegamos a ser otra vez hijos e hijas de Dios. En ese contexto, pues, vemos que en este contexto, vemos que eso era una función, FX, una función de Elohim. Elohim es el trino Dios, es decir, el nombre hebreo, uno de los nombres hebreos de Dios es el Elohim, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todo en uno. Por ejemplo, cuando Moisés se acercaba a la zarza que estaba en fuego, mas no se consumía, Jehová había visto a Moisés que iba acercándose. Y si leen allí en Éxodo 3, por allí, se dan cuenta que se usan dos nombres para Dios. Pero cuando Moisés estaba ahora avanzando, tal parece que llegó a ser caso de emergencia. Y Elohim, es decir, el trino Dios, voz en cuello, le dice a Moisés, párate, hijo, emergencia, emergencia. Porque otro paso sabían que iba a ser liquidado nada más por estar en la presencia de Dios. Y él tenía que quitar sus zapatos de sus pies. Así que ahora que somos hijos de Dios, el mismo Elohim, el trino Dios, está trabajando en restablecer esta comunión con Dios mediante la oración. Es decir, Dios está participando, nos dirigimos a Él. Cristo está participando, Él es la llave. Oramos en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo está participando también, porque a veces no sabemos cómo orar, a veces no sabemos ni siquiera qué decir. A veces el peso es tan fuerte que nos tiramos y nos murmuramos algo y no podemos, pero el Espíritu Santo coge esa basura que nos sale por la boca y él traduce y entonces el Padre lo entiende. Es un trabajo de Elohim, el Trino Dios. Pero al restablecer esa comunión con Dios, llega a un punto muy asustante. Llegamos a una guerra espiritual. Y esto es asustante, porque el enemigo, cuando usted acepta a Jesús, cuando quiere ahora seguirle a Él y hacer lo que Él dice, el diablo se pone bravo. Pero no es con usted, la cosa no es con usted, la cosa es con Cristo, la cosa es con el Espíritu Santo, la cosa es con Dios. Y el diablo se atreve a meterse a pelear con Dios, sabiendo que él ya perdió. Pero él como quiera trata y nos usa como instrumentos. Pero la cosa no es con nosotros. A veces el mismo diablo entonces en esta guerra espiritual usa cualquier cosa, nos usa hasta nosotros. Pero el Señor nos da esperanza en su palabra. El que está dentro de nosotros tiene más poder que aquel que está en el mundo.
Y por esa provisión, vemos lo siguiente, el gran conquistador, Cristo Jesús, Cristo Jesús, Él nos enseña cómo orar. Él enseñó a sus discípulos en dos ocasiones cómo orar. La primera vez fue en el Sermón del Monte, y es sencillamente ellos estaban observando cómo los fariseos y los otros oraban con orgullo y cosas por el estilo. Y Jesús tomó la iniciativa en Mateo 6, 9 al 13, y les enseñó a sus discípulos cómo orar. En la segunda ocasión fue en Lucas. Jesús estaba apartado, estaba orando solo. Y ellos veían como él oraba y la sinceridad, parecía que la gloria de Dios lo envolvía. Y ellos le dijeron, Jesús, maestro, maestro, enséñanos a orar como Juan enseña a orar a sus discípulos. Y Dios, Jesús, les dijo, cuando oráis, orad así. Entonces, él empezó con esta oración famosa, el Padre Nuestro. Entonces, vemos que en el Padre Nuestro tenemos la santificación, porque acuérdense, al aceptar a Jesús, Él nos trae a la familia, pero nos trae tal como somos. ¿Es cierto que Dios nos agarra tal como somos? ¿Es cierto que Él nos mete en la familia así de sucio como estamos? Pero dice Max Lucado que Él no se queda satisfecho dejándonos así. Él quiere que lleguemos a ser tal como Jesús. Esa es la obra del Espíritu Santo, porque entonces el Espíritu Santo entra en el corazón también y la función del Espíritu Santo es hacer que el carácter de Cristo se refleje en nosotros. Así que los demás que nos ven dicen, ¿qué le pasa a este ahora? Antes hacía esto, ahora parece diferente. La gente dice de nosotros, pero ¿cómo es? No puede ser el proceso de la santificación. Esto llega a lo que llamamos la relación con Dios. Ciertamente no es lo que hacemos, es lo que pase o lo que pasa naturalmente por tener una relación con nuestro Dios. Y si le amamos, le vamos a guardar los mandamientos. Claro que a veces vamos a caer, porque acuérdense, es una guerra espiritual. Pero si nos caemos, tenemos para con el Padre, quien abogue por nosotros. Es decir, el pecado ya no es nuestro estilo de vida, es sencillamente una excepción. Y vamos a caernos porque el enemigo es fuerte. Somos débiles. Él conoce nuestros puntos débiles. Y es por eso que hay que caminar cada día en la presencia de Dios. Tenemos que estar pensando en Dios porque al lado de Él nosotros sabemos que tenemos la victoria. Y entonces terminamos en que, o mencionamos por lo menos, que es necesario hacer su voluntad con humildad, porque hay un peligro en todo esto.
Hay personas que entran en la familia de Dios, pasan toda transformación, dicen ser cristianos, oran el Padre Nuestro como el papagayo, ignoran la guerra espiritual y piensan, bueno, estoy aquí, soy cristiano, soy adventista del séptimo día, soy bautista, lo que fuera. Y entonces el enemigo dice, bueno, yo no puedo con Cristo, yo no puedo con Dios, yo no puedo con el Espíritu Santo. Pero con este pobre, yo puedo con él. Y le dice, está bien, vete con tu Dios, ora, ve a la iglesia, camina rectamente, está bien, adora a Dios. Pero ¿sabe qué? Lo vas a hacer con orgullo. Así que cuando vamos a la iglesia, nos da el orgullo de pensar que somos mejores que los mismos hermanos en la iglesia. Juzgamos a los hermanos. ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué no puede ser como yo? Estaba hablando con el pastor Pérez, Mario Pérez, un par de días atrás, y me dijo que a veces no era el pastor, bueno, o era el pastor Pérez o el doctor Murray Jackson. Yo creo que era el Murray Jackson. Sí, había estado hablando con el pastor Pérez, pero creo que era Murray Jackson que este asunto salió. Sucede que él está dando clase en la conferencia central a unos pastores. Es una conferencia más conservadora. Entonces, uno de los pastores estaba contando que estando allí, pues le estaba pidiendo al doctor Jackson en estas clases, ¿cómo hago? Mi iglesia es diferente. Muy conservadores son los miembros. Cuando él fue a la iglesia el primer sábado, iban a tener su potluck, comida en la iglesia. El pastor, pues, sin saber más o menos, sin conocer bien a los hermanos, pues quería participar también. Aquí, así que se trajo una tremenda sandía, un watermelon. Y cuando entró en la cocina con esto y le vieron, dicen, ¿dónde va con eso? Fuera con eso. No picamos watermelon en sábado. Y el pastor dijo, bueno, que está bien, es bueno saber eso. El orgullo de estar en la familia de Dios. El diablo dice, está bien, ya está allí, pero sigue trabajando. Hay que pedirle a Dios la humildad de no creernos mejor que los demás. Que andar en humildad. Y los que todavía no están en la familia, debemos tener preocupación por ellos porque son nuestros hermanos. Estuvimos con ellos por medio del pecado. Así que haciendo la voluntad de Dios con humildad. Y eso nada más es la introducción. Y ahora vamos a entrar a una exégesis tal vez se le podría decir una exégesis. Ahora, con agradecimiento, con humildad, con entrega total, por la fe, exclamamos, Pistis, 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 sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, confío en ti, Señor. Increíblemente, increíblemente,
Solamente al pensar en la introducción a un tema tal, uno se da cuenta que la salvación se encierra totalmente en esta oración. Es decir, es una cápsula donde el plan de la salvación se encierra. Allí está. Vemos que el rescate está allí, San Juan 3:16. La justificación, Romanos 5:1. La santificación, Gálatas 2:20. Y la glorificación, Mateo 13:43. No tenemos mucho tiempo para realmente leer estos versículos, pero vamos a leer algunos. Vamos allí con el rescate. Todos conocemos esto porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando aceptamos a Jesús, entramos otra vez en la familia de Dios. Tremendo rescate. Número 2, la justificación. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos que paz para con nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Increíble, increíble, porque ahora, cuando estamos en el mundo, cuando estábamos alejados de Dios, cuando estábamos practicando las cosas del enemigo, no andábamos con paz. Y nuestro Dios es tan paciente, siendo adventistas toda nuestra vida, haciendo las cosas como el mundo las hace toda nuestra vida. El Señor con paciencia le dice al Espíritu Santo, sigue trabajando en ese condenado, por favor. Sigue, sigue. Pasan las décadas y de momento nos damos cuenta, bueno, no hay otra. Y nos metemos en la familia de Dios y Él nos justifica por la fe. Y ahora paz. Paz tenemos. Cosas pasan en nuestra vida, pero sabemos en quién hemos creído. Vemos entonces en la santificación, Gálatas 2:20. Es un versículo interesante porque allí hay bastantes cosas pasando. Es una entrega total. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Juntamente crucificado, estamos diciendo aquí. No solamente eso, y no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, vivo en la, y lo que vivo ahora, vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que cuando se presenta el diablo, cuando sigue tratando con nosotros, sabiendo que la guerra espiritual no es con nosotros, él está peleando con el Espíritu Santo, una guerra espiritual. Nosotros entonces nos aferramos a Cristo. A veces yo me encuentro con gente y cuando miro en sus ojos, yo sé que no es conmigo la cosa. Y yo digo, Espíritu Santo, este es tuyo. En el nombre de Elohim, encárgate. Les había contado esto una vez. Llegamos a la playa, la clase graduando o graduanda años atrás. Y el doctor um, eh,
Él tiene un nombre, me voy a recordar ahora. Él era el patrocinador del grupo Ángel Manuel Rodríguez, retirado ahora. El chofer del autobús que nos había llevado la clase graduanda a la playa por una actividad, cuando entramos se asustó, se asustó. ¿Y por qué estaba asustado? Bueno, él estaba en el mundo. Y cuando él llegó, él, claro, vino a estudiar teología al colegio, pero cuando entramos allí y lo vieron, el diablo siguió trabajando y lo reconocieron. Y llegaron para quitarle la vida. Él se asustó, llegaron corriendo al autobús y le decían palabras que no puedo mencionar aquí. Y le decían, bájate de la guagua, allá le dicen guagua, bájate, cobarde, te estás escondiendo bajo la falda de la iglesia, bájate. Y entonces las palabras que no existían en el diccionario allí, y el pobre muchacho no sabía qué hacer. Se para el doctor Ángel Manuel Rodríguez. El pastor se paró y le dijo, Justiniano, abre la puerta. Si no, pastor, te van a hacer daño. Y le dice, abre la puerta. Y el pobre abre la puerta y estaban por subir. Y el pastor levanta la mano y les dice, en el nombre de Jesús, vamos a hablar de eso. No sé si vamos a llegar esta noche. Váyanse de aquí, ustedes son el diablo. Miraron así, confundidos. Lo miraron y se fueron corriendo, se desaparecieron. El pastor dijo, bueno, vamos a la playa. El pobre, el chofer, dijo, pastor, yo me quedo aquí. Nunca más los vimos en todo el día. El pobre muchacho se quedó en el autobús. Pero con Cristo, cuando estamos juntos con Cristo crucificado, Él vive en nosotros. Y las cosas que hacemos bajo su influencia, en su nombre, y somos santificados a Él, tiene mucho poder. El otro punto que sale, el otro versículo, es la glorificación. Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. Así que aquí se encierra el plan de la salvación en el Padre nuestro. Ahora, muy bien. El Padre nuestro, creo que voy para atrás, perdón. Aquí vamos. Muy bien. Hay algunos conceptos pendientes que no hay tiempo para tocarlos. El amor de Dios en el contexto de todo esto. La gracia común versus la gracia salvífica. Saben ustedes que Dios hace caer la lluvia sobre los buenos y los malos. Es una gracia, Dios no tiene que hacer eso, pero esa gracia nos salva. Es la gracia salvífica cuando aceptamos a Jesús, que nos salva. Pero Dios es un Dios de amor, que hasta a los impíos, a sus enemigos, Él hace caer su gracia y nos mantiene en un mundo relativamente pacífico. La obra del Espíritu Santo es otro capítulo.
el fruto del Espíritu Santo, el libre albedrío. Son puntos pendientes que se podrían incluir para explicar un poquito más todo este asunto del plan de la salvación, pero no tenemos tiempo. Hoy queremos tocar al Padre Nuestro y voy a ir solamente 10 minutos más, pastor. Sé que no voy a terminar lo que traje para esta noche, pero está bien. Tiene hasta las 8, ¿Eh? doctor. Por eso, el Padre Nuestro, la parte que queremos tocar es esta partecita. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muy bien. Para considerar, queremos considerar la frase Padre Nuestro, en la segunda parte, que estás en los cielos, y la tercera parte, santificado sea tu nombre. La primera parte, Padre Nuestro. Bien podría decirse que la palabra Padre que se usa para referirse a Dios es un resumen compacto de la fe cristiana. El gran teólogo escocés William Barclay pronuncia esto. Vamos a ver. La palabra Padre que se usa para referirse a Dios establece todas las relaciones de esta vida. Número 1, establece nuestras relaciones con el mundo invisible. Y también establece nuestras relaciones con el mundo visible en el cual nos toca vivir. Y esto es importante. Vamos a ver. Nos detenemos en la primera frase, Padre Nuestro. Vamos a ir con el adjetivo primero. Cuando nosotros decimos Padre Nuestro, fíjense que no dice Padre mío. Es decir, se trata de la hermandad. Él es nuestro Padre. Por eso que nosotros llegamos a ser hermanos y hermanas. Así nos dirigimos en la iglesia. Hermano fulano, hermana fulana, nuestro Padre. Y es un detalle muy importante porque siendo nuestros hermanos, la lección es que no debemos maltratarnos los unos a los otros. Debemos cuidarnos los unos a otros, porque somos de la familia de Dios, la familia de nuestro Padre. Tenía algunos versículos allí que voy a suprimir, porque quisiera hablar un poquito acerca de la relación con el mundo invisible. No sé si alguien pudiera buscar este texto, Romanos 8, 14 al 15. Otra persona, por favor. Primera de Juan 1, 3. Luego alguien con Primera de Juan 3, 1 y alguien con Santiago 1, 17 al 18. Así que si alguien puede con Romanos, si tiene su Biblia a mano, Romanos 8, 14 al 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vosotros no recibisteis un espíritu que de nuevo os esclavice al miedo, sino el espíritu que os adopta como hijos y os permite clamar, Abba, Padre. Hermano Grillo, Primera de Juan 1:3 y Primera de Juan 3:1, por favor.
perdón, me olvidé de Abel. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora el 3.1, por favor. El 3:1. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con nuestro Jesucristo. ¿Y alguien más? Santiago 1, 17 y 18, por favor. Hermana María, que abrió el micrófono. No quería leer primera de Juan 3. No, ya se leyó, hermana, gracias. Yo lo tengo, Santiago, pastor. adelante, Francisco, por favor. Santiago 1, 17 y 18 dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Primera Muy de Juan bien. 3:1 no estaba correcto. Ok, léelo, por favor. Dice, fijaos qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo Gracias, somos. pastor. El mundo. Así que aquí se ve cómo se establece con el mundo invisible esa relación. Y fíjense que esta relación realmente es con el Padre, el ser misterioso que está por allá en los cielos. Y por medio de Cristo Jesús nosotros podemos llegar a conocerle. No solamente conocerle, sino también llegar a experimentarlo, tener una vida de experiencia con Dios. Muy importante, son textos importantes en este contexto. Ahora, también establece nuestras relaciones con el mundo visible. Es decir, la palabra Padre, aquí atrás en el primer, en Romanos 8, 14 al 15, se usó un término bien tierno, Abba Padre. Es como decirle papito, pero es interesante ver que Dios pudo haber dicho, nuestro Jehová, nuestro Elohim. Pero aquí vemos que Él mezcla la gracia con la majestad, con la autoridad, porque Él quiere estar accesible a nosotros. Ahora, nuestras relaciones con el mundo visible. Sucede que muchos no pueden relacionarse con este asunto de Padre Nuestro. Y eso lo reconocemos, porque el Padre que tienen realmente no tiene nada de Padre. Es sencillamente un donante de esperma. Algunos posiblemente ni siquiera conocen a su Padre. Algunos tal vez se acuerdan de su padre, pero una bestia les pegaba. Le tenían miedo, horror. Una vez, este oficial de la prisión estaba hablando con un ex prisionero, pero sí lo estaban velando todavía. Y él tenía que reportarse cada cierto tiempo. Y el hombre, pues, era cristiano, este oficial. Y le dice, mira, te voy a enseñar de Dios. Vamos a empezar con el Salmo 23. Jehová es mi pastor. ¿Quién es Jehová? Dios. ¿Quién es Dios?
nuestro Padre Celestial. No, 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 no. No quiero nada que ver con nadie que sea padre. Y entonces le dice, pues, ¿cómo vamos a hacer? Lo único que él podía decir es, tú eres mi pastor, mi oficial de la prisión es mi pastor. Pero Dios nos da esperanza, porque cuando nos convertimos en la familia de Dios, lo que no tuvimos como Padre terrenal, Él lo suple 10 veces como Padre celestial. ¿Y qué mejor Padre tener que el Dios del universo, que nos entiende, que nos llama sus hijos? Hacemos entonces que estás en el cielo. Esto va a ser lo último porque después iba a llegar al tercer punto, pero no voy a aventarnos allí, pero vamos a terminar con esto. ¿Qué estás en los cielos? A ver si alguien nos puede leer estos versículos. Salmo 103, 19. Rubén. El Salmo. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo, sobre todos. Salmo 123, 1. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Amén. Y Hechos 19, 24 y 25, por favor. Porque, perdón. Hermana Hernández. Dice, Ok, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poco ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Muy bien. Sucede que este punto donde se dice, Padre nuestro que estás en los cielos, es muy significante. Ese mismo Dios que llamamos nuestro Padre no es un cualquiera. Estamos hablando del originador de todo el universo. Reconocemos ese hecho porque Él está allá y nosotros estamos acá. Y analizamos cómo está el cielo. Váyanse al Apocalipsis. Vean cómo los santos allí, todo el día, por toda la eternidad, está rezándole, santo, santo, santo. Como los ángeles están allí listos para hacer su voluntad, lo que fuera. Como estaban los ángeles ansiosos, pidiendo con sus ojos al Padre, Padre, mándanos por favor para librar a Jesús. No queremos que muera. Por esos que no le quieren aceptar, por esos malos. Y Dios les decía no. Y los ángeles muy tristes, que se haga su voluntad. Santo, santo, santo. Dios tenía sus propósitos. Así que este Padre nuestro no es un cualquiera. Está allá en los cielos. Un lugar perfecto, no hay pecado, no hay enfermedad. Pero Él quiere venir. Venga
tu reino. Yo le doy gracias a Dios porque Dios es tan bueno para con nosotros. Y aún en esta oración de Jesús, nos hace saber que hay esperanza. Y lo que tenemos que hacer es recibir esa esperanza. Cuando seguimos, entramos en santificado sea tu nombre. Que el Señor nos bendiga en esta noche y que podamos meditar en estas palabras, que el Espíritu Santo pueda seguir trabajando en nosotros para que cuando venga nuestro Dios, que podamos nosotros tener parte con Él. Gracias, doctor. Gracias a Dios por esta meditación. Mañana continuamos a la misma hora y solamente quiero anunciarles, ya mandé muchos textos hoy. Dios mediante, queremos el próximo sábado 20 de febrero tener una reunión en el estacionamiento a las 11 de la mañana celebrando la Santa Cena. Usted puede recibir, como la vez pasada, los emblemas preempaquetados y puede usted llegar desde las 10:30, buscar el mejor lugar. Si quiere quedarse en el auto, pues se queda allí. Si quiere sacar su silla, pues la saca. Si quiere sacar su cobija también, o su sombrilla. Vamos a estar allí en familia y esperamos un buen tiempo. Estará la temperatura, si el Señor lo permite, alrededor de los 73, 75. Y me dará mucho gusto servir los emblemas mientras cada uno va llegando. Los pastores vamos a estar ahí. Tendremos música dirigida por los jóvenes, cantos, alabanzas y sobre todo la oportunidad de poder vernos, adorar juntos a nuestro Dios, porque como se dijo en esta noche, somos hermanos, hermanas, hijos e hijas de nuestro Dios que está en los cielos y por medio de su Espíritu Santo está muy cerca de nosotros. Que la bendición del Señor te acompañe. Vamos a orar para concluir nuestra reunión. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque Jesús, dejando su riqueza, se hizo pobre para que nosotros los pobres seamos enriquecidos. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias porque aquellos que crecimos sin padre podemos verte y decir gracias, Señor, que no solamente eres nuestro creador, sino nos has adoptado. Gracias porque tú suples nuestras necesidades. Gracias por tu bondad y tu grandeza. Y cómo, Señor, no adorarte si tú eres todo y tienes todo y puedes todo. Y tu amor es tan grande, tu bondad es tan grande. Pero así como le dijiste a Moisés, cálmate, Moisés, tranquilo, soy Elohim. Así tú nos dices, ese temor de tu grandeza y el temor de tu bondad. Ayúdanos, Señor, en esta noche a que el Espíritu Santo grabe estas verdades en nuestro corazón y que en esta noche podamos elevar esta plegaria hacia el cielo y darte gracias porque eres nuestro Padre. Y darte gracias porque tenemos una familia, la familia de Dios. Y darte gracias porque esta familia nos aceptamos, porque unos caemos, tú nos levantas, nos agarramos del brazo y oramos unos por otros y caminamos juntos, pero juntos en la familia de Dios. Amén. Rogamos, Padre nuestro, de manera muy especial, que bendigas a Óscar Olivarría, que regresó a cuidados intensivos. Bendícelo, Señor, que tu bendición lo acompañe, igualmente a Leti y a nuestros enfermos, a los que están en recuperación, a los que hoy estuvimos en un funeral. Bendice, Señor, a esta familia y que tu Santo Espíritu grabe este mensaje en nuestro corazón. Con tu bendición nos despedimos hasta mañana
Y agradecemos todo esto humildemente, gracias a los méritos de nuestro hermano mayor, Cristo Jesús, a quien sea dada la honra y la gloria por los siglos. Amén. 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 Muy buenas noches, hermanos. Tienen unos Amén. minutos para ver sus caras, a ver si están, si son las mismas Buenas caras. noches. Buenas Gracias, noches. pastor. Buenas noches, Bendiciones. hermanos. Hasta Que el mañana. Señor les bendiga y les acompañe. Les ve.